Queremos dar las gracias, Señor, por la oportunidad que nos concede, Padre, de estar aquí. Gracias porque usted hizo todo lo necesario para traernos. Señor, ya que nos trae, ya que nos trajo, ya que estamos aquí, le suplicamos a su Santo Espíritu que nos platique fuerte y claro. Le queremos decir, Señor, siéntenos en sus piernas y platíquenos. Platíquenos con la palabra que usted tiene para hoy, palabra de amor, palabra, Señor bendito, de transformación. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús y por ello le damos las gracias, Señor. Amén, Padre. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Se ha escrito mucho sobre las fórmulas maravillosas, ¿no? Las fórmulas que logran hacer muchas cosas en la vida cotidiana de nosotros. Se habla, por ejemplo, de la fórmula para bajar de peso, ¿no? Pues, ¿qué será bueno para bajar de peso? Pues no sé, cocerse un tecito de gordolobo, no de lobo gordo, porque entonces las cosas se complican. Pero si no funcionara, pues a lo mejor sería bueno cocerse el piquito y entonces eso sí funciona. Hay fórmulas, algunas muy locas, unas muy racionales, pero hay fórmulas para resolver muchos de los pendientes que nosotros tenemos en nuestra vida. Por ejemplo, cuando por allá hay varios libros, pero de veras, en mucha cantidad, sobre superación personal, sobre optimismo, sobre cómo, por ejemplo, los siete hábitos de las personas más eficientes, que casi a uno lo conducen. Tú sigue esta fórmula fantástica, vas a empezar en la dependencia, de allí pasas a la independencia, de allí vas a la interdependencia y tienes asegurado el éxito. Hay otro libro que plantea 5 puntos para hacer dinero a través de internet, y no dudo que ahorita todos los chicos ya empiecen aquí a buscar en su smartphone, estar buscando a ver cómo hacerse millonarios con eso. Hay otro libro, por ejemplo, muy simpático, que dice 8 errores comunes de los emprendedores. ¿Por qué los emprendedores fallan? Bueno, pues este libro habla acerca de 8 errores de los emprendedores. Por ejemplo, este título es re interesante, fíjense, el secreto de las finanzas y un matrimonio sano. Casi entonces los varones dirían, a ver, yo quiero 2 de esos, uno para mi vieja y otro para mí, ¿no? Y buscamos ¿qué? Fórmulas. Buscamos fórmulas que nos puedan resolver. Otros tantos decimos, bueno, pues ¿por qué no mejor nos vamos por inteligencia emocional? ¿Por qué no nos vamos por programación neurolingüística? ¿O por qué no las cuatro claves para desarrollar una personalidad carismática y sencillita y agradable, ¿no? Bueno, buscamos fórmulas. ¿Qué es realmente lo que queremos? Resolver. ¿Resolver cómo? En fast. Estamos en un mundo que la cultura del fast es así. ¿Cómo llegan las pizzas a la casa? Fast. Pues sí, así, ¿no? Y si no llega, no la pagas y te la comes. ¡Ay, pues qué buen detalle, ¿no? Queremos en fast bajar de peso. Queremos en fast salir, taxi, porque ya se me hizo tarde. No se me va a hacer tarde, ya se me hizo, ¿no? Todo lo queremos así en rápido y todo lo queremos con fórmulas así de ese tipo milagrosas. Pero, con todo lo anterior, no pasa nada. Ni se convierten en la persona más efectiva, ni se convierten en la persona más delgada, la cinturita de mojarrita no baja, y hay muchas cosas que no cambian. Por ejemplo, hay personas que se sujetan a disciplinas, y bueno, estuve viendo personas disciplinadas, y hay el campeón de los 100 metros planos, el jamaiquino Bolt, 9.48 segundos, 100 metros planos, 37.8 kilómetros por hora. ¡Qué bárbaro! Vaya que se necesita mucha disciplina para poner un récord y nadie lo ha tirado todavía. Eso es por lo que se refiere a los varones. Por lo que se refiere, por ejemplo, a las mujeres, hay una mujer guapísima, la Griffin, es Griffin y Griffin Joyner. Griffin Joyner tiene el récord en los 100 metros planos en 10:49. Y cuando esta mujer se presentó en Seúl, el estadio dijo, wow, qué belleza de mujer, porque verdaderamente es una mujer hermosísima.
Pero cuando llegó a la pista, cuando ella bajó al tartán, con un leotardo entalladísimo, con capucha, nada más se le veía su cara para cortar mejor el viento y correr más veloz, pues fue una mujer que ha puesto un récord y tampoco nadie lo ha tirado. Pero, por ejemplo, vamos a preguntarnos por qué no se llega. ¿Por qué no se llega a las metas? Bueno, hay veces que no se llega a las metas por algo que se llaman apetitos, por algo que se llaman deseos. ¿Cómo podemos definir los apetitos o los deseos? Bueno, pues vamos a definir apetitos como la sensación de hambre o ganas de comer. Entonces, los apetitos son sensaciones que nacen en el cuerpo. Otra definición, es un impulso instintivo e intenso que lleva a una persona a satisfacer las necesidades o los deseos. Entonces, de repente nace aquí adentro un impulso que no puede ser detenido con nada. ¿Para qué? Para satisfacer deseos o necesidades. Y otra vez el cuerpo hablando de deseos y necesidades. Otra definición, es un estado consciente caracterizado por el deseo de comida producida por la educación que tenemos alrededor, por medio de la vista, por medio del olor, por medio del gusto o una idea de cierto alimento. Otra definición, es una necesidad selectiva de alimentos, muchas veces más en concordancia con factores culturales que con factores nutritivos. Si tenemos que decidir entre una ensalada de este tamaño a una pizza de este tamaño, pues obviamente vamos a decidir por la pizza. ¿Por qué? Porque el apetito se trata de ese deseo interno de querer satisfacer al cuerpo. Al cuerpo le gustan las verduras y pues algunos dirán, pues ni que fuera conejo, ni que fuera rumiante para estar comiendo verduras, pero ofréceme una pizza y ¿sabes qué? Pagamos el paquete doble, de la doble familiar por la mitad de precio y así engordamos más. Entonces, de repente no llegamos a las metas que queremos llegar por eso, por los deseos, por eso, por los apetitos, porque el cuerpo siempre busca saciar el apetito del cuerpo, el apetito del olfato, el apetito del gusto, el apetito, el apetito del gusto aquí en la lengua, o el apetito, hay veces ese bistec que está ahí en la plancha, y ya nomás uno está viendo ahí el bistec como el queso de repente se empieza a hacer burbujitas, ¿no? Y cuando lo están mezclando, y ya todo el cuerpo está buscando la forma de empacárselo para satisfacer el deseo. Muchas veces entonces no llegamos a ser las personas más efectivas por los apetitos y por los deseos internos. Muchas veces no llegamos a bajar de peso por los apetitos y por los deseos del cuerpo. Muchas veces no se logra terminar una secundaria o terminar una licenciatura o terminar cualquier cosa. ¿Por qué? Por los deseos y por los apetitos. Si hay que entrar a las 7 de la mañana, híjole, ya me perdieron. Conmigo no cuenten porque es imposible levantarse a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Por deseos y apetitos. El deseo visual de ver de televisión hasta las 4 de la mañana o hasta las 2 de la mañana es un deseo de repente incontrolable. O los internautas. No soy muy afecto a andar en internet en la madrugada, pero pues sí me encuentro a un montón de ustedes. Y yo creo que ustedes también me encuentran. Porque eso es lo que tiene el Face, es bien chismoso. Entonces sabemos a qué horas quién está metido ahí en el internet. Ese tipo de deseos son los que no nos permiten llegar muchas veces. Regresemos al ejemplo de la Joyner y regresemos al ejemplo de este señor, jamaiquino, el señor Bolt. Supongamos que el señor Bolt, la próxima carrera, dice, ahora voy a correr perfectamente bien entrenado como estoy acostumbrado, pero voy a correr con un apetito. Y me encantan las botas tejanas.
Y entonces baja al tartán con botas tejanas hasta acá, para correr los 100 metros planos. Pues bueno, ¿es un deseo? Sí. ¿Es un gusto? Sí. ¿Lo vale? Sí. ¿Es bueno que se lo dé? Sí. ¿En el tartán? A la hora de los 100 metros planos, previo al disparo de arrancan, pues como que estaría medio fuera de lugar. Ok, yo les decía de la Joyner, ¿no? La Joyner, sí, efectivamente, una mujer bellísima. Ok, imagínense la que llega también al tartán. Está en la posición de sus marcas, ¿sí? La cámara empieza a ver que efectivamente tiene su capucha, tiene ese uniforme que pesa como 200 gramos contra la fricción del viento, está en sus marcas y la cámara la empieza a ver. Su cara perfectamente bien maquillada, porque así corre ella. Cuando llegan a sus manos, sus uñas postizas perfectamente bien arregladas en pista. Y cuando lleguemos a sus pies, zapatillas de 12 centímetros, rojas, Main West, compradas en Manhattan, en la Quinta Avenida. ¿Se vería guapísima? Sí. ¿Ganaría la carrera? Híjole, lo dudo. ¿Por qué? ¿Por un apetito? ¿Se vería hermosa con esos zapatos? Por supuesto que se vería hermosísima. Pero satisfacer el deseo de la carne no siempre nos va a permitir llegar a donde queremos llegar, a la meta. Entonces podemos tener a las dos personas más veloces del mundo, uno con botas tejanas, la otra con zapatillas rojas de 12 centímetros, y nos daríamos cuenta que ese apetito no les permitiría llegar a la meta. Nadie teniendo en derredor un estadio repleto de gente para verlo, ¿sí? Nadie puede llegar a la pista de tartán con botas tejanas ni con zapatillas de 12 centímetros. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, se tiene que despojar de todo peso que le pueda estorbar. Y a lo mejor habrá que despojarse de las botas tejanas, si quiere llegar otra vez a romper su propio récord. Se tendría que deshacer de unas zapatillas rojas de 12 centímetros, pues si quiere volver a ganar y si quiere volver a sostener o incluso implantar un nuevo récord, ¿sí? Nadie puede llegar a un estadio repleto donde esperan ver caer las marcas si le hace caso a qué, a sus apetitos, si le hace caso a qué, a sus deseos. Por eso Pablo, nada errado, plantea, es importante despojarse. La palabra despojarse realmente en griego tendría una idea como esta: quitarse y echar a la basura lo que te estorba. Esa es la idea. En español dice despojarse. ¿Cuál es la idea? Quítate lo que te estorba, échalo a la basura, ¿sí? Para que te quites, ¿qué? Todo peso, para que te puedas quitar todo apetito que no te va a permitir llegar a la meta. Y luego dice, el apóstol Pablo le agrega, y hay que despojarse de todo el pecado que nos está acercando. Todo el pecado que nos está acercando, quítatelo. ¿Por qué? Porque si tú permites que el pecado te cerque, si no caes en el 1, vas a caer en el 2. Si no, vas a caer en el 3, en el 4, en el 5, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo cuántos pecados te guste tener cerca. Porque normalmente hay veces que decimos, bueno, esto no lo voy a hacer. ¿Cuándo? Ahorita. Entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? Bueno, es que no lo quiero hacer. ¿No lo quieres hacer? Échalo a la basura. Despójate. Por eso es que mucha gente no llega a las metas que tiene planteadas, porque, insisto, no se llega a la meta con botas tejanas ni tampoco con zapatillas de 12. El título de hoy es La gracia libertadora. Ya hemos estado trabajando en domingos pasados qué es la gracia. Y tuvimos oportunidad de plantear que la gracia de Dios es cuando Él hace justicia, ¿en quién? En Jesús.
y permite que Jesús se muera, ¿para qué? Para que yo reciba la misericordia. Entonces la justicia de Dios cae ¿sobre quién? Sobre Jesús, y Él se muere. ¿Y sobre mí qué cae? Sobre mí cae la gracia, sobre mí cae la misericordia, sobre mí cae ¿qué? El perdón. Entonces hoy vamos a trabajar esta idea, que la gracia de Dios es libertadora, nos liberta. Dejen su Biblia ahí abierta en Romanos, estamos en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 12. En su casa, cuando tengan un tiempecito y le puedan dar una leída completa a este capítulo, se van a encontrar en este capítulo, por ejemplo, 22 referencias al Espíritu Santo, entre 20 y 22 referencias al Espíritu Santo. Y si leyeran del capítulo 1 al capítulo 5, nada más hay 5 referencias al Espíritu Santo. Entonces quiere decir que si en el capítulo 8 hay 20 referencias al Espíritu Santo, quiere decir que eso nos está llamando nuestra atención. Y sería bien importante entonces coger una lupa y empezar a ver el capítulo 8 así, con lupa. Entonces vamos a ver la gracia libertadora y vamos a empezar entonces en el versículo 8.1. El 8.1 empieza: ahora pues ninguna condenación hay, ¿sí?, para los que están en Cristo Jesús. Ok. Si el capítulo anterior estuvo hablando de cómo es el pecado para esclavizarme, si el capítulo anterior Pablo estaba diciendo: miserable hombre de mí, ¿qué voy a hacer con este cuerpo de pecado que traigo cargando? Si el capítulo anterior está hablando que el pecado es tan malo, pero de veras tan malo que mata a la gente, el capítulo 8 empieza con un grito de libertad. Con un grito de libertad. ¿Saben qué? No hay ninguna condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo. Ninguna condenación. Vamos a cambiarle la palabra. No hay ninguna consecuencia del pecado. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. ¿Cuál es el requisito? Estar en Cristo. Es algo como esto. No podemos hablar de una santidad aquí en la tierra perfecta. No podemos decir yo soy santo y no cometo pecado. Como no podemos decir tampoco que todos los que cometemos pecado somos unos malvados. Porque hay pecados que cometemos a veces por omisión, hay veces que pues bueno, hay veces que sí se cometen conscientemente, pero hay la situación de ir delante de Dios y decirle: abogado tengo en el Padre, ¿sí?, por medio de Cristo Jesús, que es mi intercesor y que es mi abogado, y entonces cuando yo confieso mi pecado es perdonado, ¿sí? Entonces está planteando: no hay ninguna condenación, no hay ninguna consecuencia para aquellos que están ¿en quién? Que están en Cristo Jesús. Es decir, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Si lo retomáramos como la palabra apetito, no hay ninguna condenación para aquellos que se han quitado el mal apetito por el pecado. Si la Joyner o Bolt corrieran con bota tejana o corrieran con zapatillas, de veritas que no van a imponer, bueno, pondrían la marca del último lugar, a lo mejor sí pondrían esa marca. Entonces, no hay consecuencia para todos aquellos que llegan a cometer pecado y están ¿en quién? Están en Cristo. La idea de Dios es darnos libertad. La idea de Dios es que si nosotros permanecemos ¿en qué? En el Espíritu, y esta es la primera referencia que se hace, y en este capítulo hay de 20 a 22 referencias sobre el Espíritu. Dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están ¿en qué? En Cristo Jesús, para los que andan no conforme como sus apetitos y sus deseos distorsionados de su cuerpo, sino que se conducen conforme al Espíritu. Es decir, esto es un grito de libertad, donde nos estamos dando cuenta que Dios está actuando a favor de ¿quién? ¿A favor de quién está actuando Dios? A favor de nosotros. Y esto es para que también se nos quite una idea. Es que de repente la idea que tenemos es que Dios es un viejo
que está sentado en un gran trono, con vestiduras blancas, es medio calvo, tiene el ceño fruncido, tiene de este lado un libro con un montón de nombres y de este lado tiene un palo. Y entonces cuando ve el nombre de Osiel Gonzalo Lima Macías y ve todos sus desaciertos es palo, 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 palo. Ese no es Dios. ¿Dios está a favor de quién? Dios está a favor de Gonzalo. Dios está a favor de María Luisa. Dios está a favor de Luis. Dios está a favor de Miguel. Dios está a favor de cada uno de nosotros. La idea de Dios no es el castigo eterno para nosotros. La idea de Dios no es la muerte eterna para nosotros. La idea de Dios no es la esclavitud para nosotros. La idea de Dios es libertad para nosotros. ¿Cómo se va a dar la libertad? Sin apetitos de la carne, sin apetitos del cuerpo. Si vas a correr 100 metros planos, no te pongas botas tejanas, aunque te encanten, no vas a llegar. Es necesario despojarse de todo pecado, despojarse de todo peso, para estar viviendo en Cristo conforme al Espíritu. El versículo 2 tiene una segunda referencia, porque la ley del Espíritu, que da vida en Cristo Jesús, me ha librado ¿de qué? De la ley, del pecado y ¿de qué más? Y de la muerte. Ya vimos en Romanos 3:23, en Romanos 6:23, hemos visto cuál es la consecuencia del pecado, la muerte irremisible. ¿Por qué? Porque esa persona ha decidido no estar en Cristo, no vivir conforme al Espíritu. Pero aquellos que viven conforme al Espíritu, ¿sí? Pueden vivir de tal manera que quedan sujetos a la ley del Espíritu y no quedan sujetos ni esclavizados por la ley del pecado, que es muerte. Versículo 3, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Lo que era imposible para la ley. Yo les comentaba la vez pasada que estuve aquí con ustedes, yo les comentaba, ¿cuándo nos dimos cuenta que había un chorro de borrachos en la noche? ¿Cuándo nos dimos cuenta? No, pues cuando salió la ley del alcoholímetro. Cuando salió la ley del alcoholímetro, brincaron ¿quiénes? Brincaron todos los borrachos nocturnos. ¿Los borrachos nocturnos nacieron por la aparición de la ley? No, ya existían. ¿Cuándo nos dimos cuenta que había borrachos nocturnos? Cuando entró la ley del alcoholímetro. Pregunta, ¿la ley del alcoholímetro hace algo por el alcohólico? No, ¿qué hace? Lo condena, lo manda 72 horas al torito. Sí, lo manda 72 horas irremisiblemente derechito al torito y ahí se queda guardado, sin derecho a fianza, sin derecho a amparo, sin derecho a nada, 72 horas reloj en mano. Quiere decir que entonces la ley no puede hacer nada por nosotros, ¿sí? Cualquier ley que podamos citar no hace nada bueno por nosotros. ¿Qué hace? Nos condena. Pero dice que la ley del Espíritu, ¿qué hace la ley del Espíritu? Ahí dice, ¿qué hace la ley del Espíritu? La ley del Espíritu da vida. Entonces esto es bien interesante. ¿Qué ley te gustaría que te juzgue? ¿La ley del Espíritu o la ley común y corriente? La ley común y corriente te va a matar, o te va a mandar mínimo a la cárcel, mínimo al torito o a una cárcel mayor, ¿sí? Mínimo. Pero la ley del Espíritu dice que ¿qué? Que da vida. Esto es bien interesante, que la ley del Espíritu dé vida, porque dice que la carne tiene la característica de ¿qué? De ser débil. La carne es débil. ¿Por qué decimos que la carne es débil? Porque a todos nos encantan nuestros apetitos, a todos nos encantan nuestros antojos. El antojo de media tarde de un taco hacia el pastor, a todos nos tienta. O la quesadilla de esa que no se cierra, que no alcanza a cerrar con un refresco bien frío, a todos nos tienta. ¿Pero qué nos está tentando? La carne. ¿Qué nos está tentando? El cuerpo. ¿Cómo definimos lo que era apetito o deseo? Veíamos que era un instinto de querer satisfacer ¿qué? El cuerpo.
Normalmente, los pecados nacen cuando queremos satisfacer el cuerpo. ¿Cuándo nace el pecado del robo? Cuando mi cuerpo desea tener algo que no es suyo. ¿Cuándo nace el pecado de la lascivia? Cuando uso mis ojos para ver a la mujer que no es mía. ¿Cuándo nace el pecado del alcoholismo? Cuando mi cuerpo dice, tengo la garganta seca y esa sequedad empieza desde la punta de la lengua, seco, 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 hasta acá está seco. ¿Qué necesito? Ay, necesito un alcoholazo, eso me va a levantar. Entonces, ¿cuándo nace el pecado de las dependencias de alcohol o de las dependencias de drogas? Cuando queremos saciar un apetito del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos saciar eso, es cuando no vamos a llegar a la meta. Es cuando no vamos a llegar a la presencia de Dios. Es cuando las metas personales se van a quedar truncas. Hay estudiantes brillantes, brillantes, pero de veras brillantes, brillantes en primaria, brillantes en secundaria, brillantes en prepa, y de repente uno dice, pues va a ser brillante en la universidad. ¿Por qué no terminó la universidad? Porque tuvo un encuentro con el alcohol, porque tuvo un encuentro con las drogas, porque tuvo un encuentro donde su cuerpo le pidió, sacia este deseo, sacia este apetito, por lo tanto, no llegó. Tenía todo para llegar, todo. Nunca le faltó cerebro, nunca le faltaron buenos hábitos. ¿Hasta cuándo? Hasta que cayó delante de sus apetitos y delante de sus deseos. Cuando decidió vivir conforme a qué? Conforme a la carne y no conforme al espíritu. Se fue la carrera más brillante. A lo mejor se fue el científico más importante. A lo mejor se fue un futuro presidente de la República. A lo mejor se fue un excelente inventor. ¿Por qué? Por darle pie a sus apetitos y a sus deseos. ¿Por qué de repente los padres no logramos tener las familias conforme a la voluntad de Dios? Igual, por los apetitos en nuestra carne. Porque el apetito de la carne vuelve al padre, a lo mejor lo vuelve apostador y no está en su casa. A lo mejor lo vuelve tremendamente trabajador. ¿Es bueno ser trabajador? Sí, pero 28 horas al día. Los hijos dirían, hubiera preferido menos dinero, pero tener un padre en la casa. ¿O no? Cuando nosotros caemos delante de los apetitos y de la tentación de querer intercambiar vida por dinero, nos equivocamos. Y entonces destruimos a la esposa, entonces destruimos a los hijos, y la vida de la familia que pudo haber sido una excelente vida y que pudo haber sido el cielo aquí en la tierra, no llegó. Y no llegó, ¿por qué? Por atender apetitos. De repente tenemos a nuestros hijos o nuestras hijas muy idealistas. Quieren hacer cosas de veras bien, bien grandes. Y los hemos apoyado en los desvelos, y los hemos apoyado en las tareas, y los hemos apoyado económicamente, y hemos estado atrás de ellos. Pero de repente el jovencito y la jovencita tienen un deseo en su cuerpo. Y le dan el satisfactor a su cuerpo. Y él se entrega a ella y ella se entrega a él. Y de repente viene un embarazo no deseado. Y ya no va a haber doctor. Ya no va a haber diseñadora. Porque ahora se van a tener que graduar de padres cuando no era el tiempo. Y entonces, ¿qué pasó? Por querer satisfacer los deseos del cuerpo, simplemente por estar fuera de la ley del espíritu, entonces va a haber muchas cosas que se van a morir. Se van a morir oportunidades, y si no se arrepienten, se van a morir ellos también por la eternidad. Continuamos, vamos en el versículo
Seguimos en el versículo 3. Entonces dice que por eso, por este problema de la debilidad humana y por este problema de los deseos muy humanos, dice que entonces Dios, ojo, Dios está tomando la iniciativa. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado de cada uno de nosotros, condenó al pecado en el cuerpo o en la carne de Jesús. ¿Qué hizo entonces Dios? Para que yo no me muera, entonces Dios decidió que se debiera de morir otra persona. Y decidió que se debiera de morir ¿quién? Jesucristo. Entonces Jesucristo carga mis culpas. Y entonces Jesucristo paga lo que yo no puedo pagar. Jesucristo paga el desacierto que yo no pude acertar. Jesús paga la tontería que yo cometí o la burrada que yo cometí, Él la paga. ¿Para qué? Para que yo no la pague. Porque si a mí me tocara pagarla, la tendría que pagar ¿con qué? Con mi vida. Ese es el pequeño detalle, mi hermana. Que el precio que yo tendría que pagar es mi vida. ¿Y saben qué? Cuando está uno en esta situación delante de Dios, uno le diría a Dios, ¿sabe qué, Señor? Una oportunidad. De veras, una oportunidad. No lo vuelvo a hacer. ¿Pero qué crees? Ya lo hiciste. Entonces Dios toma la iniciativa de libertarnos. Dios no es el viejo gruñón sentado en el trono blanco. Dios no es el viejo pelón de mala cara. No. Dios es el Dios de amor que entiende quién soy yo, que entiende cómo pienso, que entiende cómo actúo. Y porque me entiende, quiere liberarme de mis malos pensamientos, quiere liberarme de mis tontas acciones que hago con estas y que hago con todo este cuerpo, me quiere liberar. Por eso entonces mandó a Jesús. Dios está actuando a favor de cada uno de nosotros. Versículo 4, porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Lo vamos a plantear de otra manera, lo vamos a plantear así, que no estamos bajo el dominio de nuestros desordenados apetitos, sino que estamos viviendo bajo la acción del Espíritu. Y entonces esto ya es más claro. ¿Tengo apetitos desordenados? Sí. ¿Qué tan desordenados son mis apetitos? Hay veces que cuando ponemos atención son bien desordenados. ¿Te levantas temprano? No. ¿Das los buenos días? No. ¿Das gracias a Dios? No. ¿Sales corriendo de tu casa? Sí. ¿Oraste para pedir la dirección de Dios? No. ¿Llegaste a la escuela? Sí. ¿Estudiaste? Bueno, más o menos. ¿Cumpliste? Bueno, más o menos. ¿Fuiste al trabajo? ¿Fuiste honesto en el trabajo? ¿Cumpliste con tu jornada como está estipulado en tu contrato? ¿Pediste a Dios por el dueño de la empresa? ¿Cómo? ¿Y el dueño de la empresa es un ladrón? No importa que sea un ladrón, te está dando la bendición de trabajo y Dios decidió bendecirte a través de él. ¿Es un ladrón? ¿Necesita a Dios? Sí. ¿Por qué no oras por él? ¿Es un perverso? Sí. ¿Por qué no oras por él? ¿Que los perversos no tenemos necesidad de Dios? Pues sí, los perversos malvados también tenemos necesidad de Dios. Cuando entonces empezamos a observar, nos damos cuenta que nuestros apetitos y nuestros deseos vienen de la carne, vienen de la carnota. Los apetitos y esos deseos no nos permiten vivir en el Espíritu. Y la sugerencia es que vivamos bajo la ley del Espíritu para que tengamos vida. Los hombres no se salvan por guardar la ley, ¿sí? Sino por el poder del Espíritu. Y esto es bien interesante, ojo. Y esta es otra referencia al Espíritu, el poder del Espíritu. Oye, hermano, entonces el Espíritu de Dios es un poder, sí. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de ese poder? Hay que experimentarlo. ¿Y cómo lo vamos a experimentar? Diciéndole a ese poder, echa fuera de nosotros, ¿qué? Nuestros apetitos, nuestros deseos carnales, para que vivamos conforme al Espíritu. El versículo 5 dice de la siguiente manera,
Porque, porque los que son de la carne, ¿sí? Los que viven entregados a sus desórdenes, a sus desordenados apetitos, ¿en qué piensan? Pues piensan en la carne. ¿En qué piensan? En satisfacer sus desordenados apetitos. ¿Y esos desordenados apetitos dónde viven? Aquí adentro. ¿Saben dónde empieza todo lo malo que hacemos? Aquí adentro. ¿Y cómo empieza? Empieza bien simple. Empieza con un pensamiento. Y de repente uno dice, ay, esto que estoy pensando es una tontería y queremos sacarlo. Pero ¿qué creen? No se sale. No se sale. Y entonces después de haberlo pensado, le empezamos a dar las vueltas y decimos, pues total, pues no es tan malo. Pues total, ¿qué? Pues todo el mundo lo hace. Todo el mundo tiene 2 novias. Bueno, todo el mundo tiene su casa y sus amiguitos o sus amiguitas. Todo el mundo, ¿cuál es el problema? Y el pensamiento empieza aquí a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Cuando ese pensamiento ya creció tanto, ¿qué creen? Empieza a salir a través de las manos, a través de los ojos, a través de los oídos, a través del olfato, a través del tacto, a través de nuestros pies. Y de repente nuestros pies empiezan a correr. Y normalmente nuestros pies nunca llegan tarde al pecado. ¿Por qué? Porque les surge llegar a tiempo para satisfacer ese deseo interno, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, es porque tenemos una mente desordenada, de apetitos desordenados, que nada más está pensando en qué, pues hermano, en el cuerpo. Y en este mundo, ¿cuánto tiempo vamos a estar? Pues mientras estemos vivos, y mientras estemos vivos y estemos en nuestro cuerpo, pues démosle al cuerpo, pues lo que el cuerpo pide. Si pide un alcoholazo, pues un alcoholazo. Si pide pues la visita con un amiguito, una amiguita, que no precisamente es mi esposo o mi esposa, pues ¿cuál es el problema? Todo el mundo lo hace. Y entonces empezamos a moldarnos a las leyes de ¿qué? A las leyes de la carne. Porque las leyes de la carne dicen, no hay bronca, no pasa nada. Es más, ni cuenta se van a dar. Y si lo haces así como tú eres de inteligente, ni siquiera se va a saber. ¡Sorpresa! Aquel está presente de 24 horas porque está tomando la iniciativa ¿para qué? Para estar con nosotros. Entonces, si él toma la iniciativa para estar con nosotros, él está con nosotros de 24 horas. Ya sea que estés activo o ya sea que estés dormido, aparentemente en inactividad. Entonces, está planteando, pero los que son del Espíritu se conducen conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu de ¿quién? Conforme al Espíritu de Dios. Comentábamos también en días pasados y llegábamos a una conclusión. Con todo esto, lo que Dios está planteando, que el mejor deseo que Él tiene para cada uno de nosotros es la santidad. Uy, hermano, ahora sí ya te volviste a alocar igual que la vez pasada. ¿Cómo la santidad? ¿A poco con santidad voy a encontrar trabajo? ¿A poco con santidad voy a comer? Voy a llegar y decirle a la Mari, pues ¿sabes qué? Hoy tienes pura santidad en este varón, ¿sí? Hoy vamos a comer con santidad. No te va a creer. No sé si no va a creer que no soy santo o no va a creer en la santidad. Son 2 cosas diferentes. ¿Sí? Gracias, Joel, porque sí es bien importante. Aquí lo que entonces nos podemos encontrar y tenemos que empezarnos a cuestionar es, conforme a qué ley estoy rigiendo mi vida, conforme a la ley de la carne o conforme a la ley del Espíritu. Dios quiere de mi parte santidad. ¿Por qué? Porque los ingenieros que son santos les va re bien donde trabajan. Los ingenieros que son santos no necesitan pedir trabajo. Cae del cielo. ¿Y saben cómo cae? Pues como caen las cosas del cielo. Simplemente Dios abre una plaza en Miami y le dicen, esta plaza ya está ocupada, porque es para mi hijo que está en México. Cuando uno es santo, el trabajo cae así del cielo. Se genera en un lado por decisión de otra persona y Dios dice, esa plaza es de mi hijo, esa plaza es de mi hija. Eso lo logra la santidad. ¿Qué más logra la santidad?
que el salario alcance. Y entonces la santidad dice, primero, cuando yo recibo mi sueldo, la 10ª parte la entrego. Ojo, la 10ª parte la entrego. ¿Por qué? Porque no me pertenece. Desde el Antiguo Testamento está establecido que la 10ª parte se entrega, porque la 10ª parte no nos pertenece. Oye, hermano, entonces la 10ª parte no se ofrenda. No, la 10ª parte se entrega, porque por ley le corresponde a Dios. ¿Qué más dice la santidad? Híjole, pues ni modo, entonces de 100 pesos, los primeros 10 pesos que yo me gaste, esos los tengo que entregar. Así es, se entregan. ¿Y cuándo empieza la ofrenda? La ofrenda empieza después de esos 10 pesos. Y entonces uno dice, ahora sí, entrego lo que no es mío y ofrendo lo que sí es mío. Eso dice la santidad. Oye, hermano, ¿no se te hace una exageración el tener que decir por obligación la 10ª parte y además hay que agregarle otro porcentaje? Fíjate que la santidad no dice eso. La santidad dice que cuando tú te entregas a Dios, Dios abre las ventanas de los cielos y hace que caiga bendición hasta sobreabunde. Y todos nos sabemos hasta allí, en Malaquías. Léanle 2 versículos adelante. Los 2 versículos adelante son impresionantes, porque entonces dice, Dios va a reprender al devorador que te quiera tragar. Dios lo va a reprender. Y hay veces que el devorador se traga nuestra quincena completa. Hay veces que el devorador se traga a nuestros hijos. Hay veces que el devorador se traga a la esposa o se traga al esposo. Hay veces que el devorador se traga cosas que nosotros amamos entrañablemente. La santidad dice que si nosotros nos entregamos a Dios, Dios va a reprender al devorador para que el devorador no se acerque ni a los nuestros ni a nuestros bienes. Eso dice la santidad. Entonces el deseo de Dios para nosotros no es que vivamos bajo la ley de la carne. La idea de Dios para nosotros es que vivamos bajo la ley de la santidad. Porque cuando vivimos bajo la ley de la santidad, las ventanas de los cielos se abren, cae bendición hasta que sobreabunde y Dios personalmente cerrará el hocico del devorador y lo echará lejos de ti. ¿Nos sabemos el Salmo 23? Sí, todos nos sabemos el Salmo 23, pero hay una parte que normalmente pasa desapercibida, donde Dios es capaz de ser el servidor de nosotros. Ay, hermano, ahora sí ya te pasaste de hereje. De veras que no es herejía, de veras que no es herejía, ¿sí? Dice que Dios, ¿qué va a hacer? Aderezar mesa. ¿Para quién? Mesa para mí. ¿En presencia de quién? Del angustiador. Entonces el angustiador va a tratar de despedazarme, pero la ley del Espíritu dice que entonces va a llegar Papá Dios con su servilleta aquí y me va a preguntar, ¿qué quiere comer mi hijo el día de hoy? Señor, es que no hay ni para comer. El angustiador me tiene mal. Y entonces, ¿sabe qué va a hacer Dios? Ahora voy a ponerte la mejor mesa para que el angustiador vea con sus propios ojos lo que yo soy capaz de hacer por ti. Por cuanto ha conocido mi nombre, yo lo voy a poner en alto. Y por cuanto invocas mi nombre, te voy a escuchar y voy a hacer descender de los cielos todo hasta que sobreabunde. Y es más, voy a dar la orden que del tesoro del rey se deposite puntualmente para fulano de tal, puntualmente, sin que falte. Que se deposite trigo, que es el pan. Que se deposite la sal, que es el preservador de la vida. Que se deposite el vino, que es el gozo. Y que se deposite el aceite, que es la presencia de Dios. Eso es lo que dice la ley de la santidad. Eso es lo que dice la ley del Espíritu. Que por cuanto nosotros nos entregamos a Él, Él se entrega completito para nosotros, por nosotros. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Se los voy a decir de otra manera. El afán por satisfacer los apetitos desordenados siempre van a conducir a la muerte. No sé quién de los presentes, y tampoco quiero que levante sus manos, quién ha podido en carne propia haber sentido una esclavitud de alcohol, una esclavitud de droga, una esclavitud de adulterio, una esclavitud de
tantas esclavitudes. ¿Quién ha probado en carne propia una esclavitud? No me lo digan. ¿A qué sabe la esclavitud? Bien dulce, ¿verdad? Encanta. ¿Sabes qué, Señor? Yo me quedo aquí. La esclavitud es la antesala de la muerte. Y de repente los que hemos llegado a ser esclavos hemos dicho, ¿sabe qué, Señor? Si es necesario que yo me muera, vale. Yo me muero porque yo sé que yo me esclavicé. Pero ¿sabe qué? A él, a él, a él, a él, a él. A él que les vaya bien. Que ni siquiera se acerquen a esto, Señor. Cuando nosotros nos hemos esclavizado, es porque nuestro pensamiento desordenado nos ha llevado hasta allí. Y si no, mi hermano, mi hermana, haz memoria. ¿Por qué llegaste a la esclavitud? Por un pensamiento desordenado, que empezó en pensamiento y terminó en esclavitud. Empezó, éjele que no va a pasar nada, pero después, rájale, sí pasó. Y tan pasó que quedó uno completamente esclavo. Entonces el planteamiento es porque el que se ocupa de la carne se va a morir, irremisiblemente se va a morir, pero el que se ocupa del espíritu es vida y algo más, paz. Los que hemos tenido la oportunidad de regresar de allá, los que hemos tenido oportunidad de regresar del chiquero como el hijo pródigo se pasó de listo con su papá, el hijo pródigo pues fue y le dijo al papá, pues aprovechando que de todos modos te vas a morir, y bueno, y eso sí es cierto, su papá se iba a morir, ¿no? Aprovechando que de todos modos te vas a morir, ¿por qué no me das por anticipado mi lana? ¿Por qué no me das por anticipado mi herencia? Y yo la administro como yo quiera. El papá le cumplió el deseo en vida, aceptó el insulto del hijo, aceptó la malandrinada del hijo, le entregó su herencia y lejos de ir con los banqueros o lejos de hacer alguna empresa, fue y se los reventó. Literalmente se lo reventó en la carne, en los apetitos de la carne. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Se encontró un cuate. Ese cuate le dijo, ya estás bien fregado, ¿verdad? Como todos los que hemos sido esclavizados. Sí, la verdad es que peor no puedo estar. O a lo mejor sí, lo único que me falta es morir. Entonces, cuando se encontró ese cuate, le hizo un favor. Y entonces le dijo, te voy a hacer un favor para que te ganes una lana y salgas de esta mala racha. ¿Sí? Cuídame los puercos. Oye, pero es que huele a puerco. Pues es que de eso se trata el trabajo. Oye, es que hay que vivir en el chiquero. Pues de eso se trata. Cuidar los puercos, pues estar adentro del chiquero. Es que, ¿y la comida? Hay que los puercos te den. Y todos los que hemos llegado a ser esclavos en alguna vez, vivimos como puercos. Sin voluntad y sin manera de salir del chiquero. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos dimos cuenta que vivir en la carne no trae nada bueno. Y entonces volteamos al cielo y le dijimos, ¿sabe qué, Señor? Una oportunidad. Deme chances de salir aquí. ¿Qué quieres? Regresarme a la casa. Pero maldijiste a tu padre. Pues regresar a la casa y decirle a mi padre, Padre, pecado, perdóneme, sí lo hice mal, sí lo hice, perdóneme. Lo interesante es que el padre recibió a este muchacho que olía a puerco, hablaba como puerco, se comportaba como puerco y le planteó una disyuntiva muy interesante. O vives adentro de la casa como príncipe, o te regresas al chiquero, porque nomás hay dos maneras de vivir. O vives en el chiquero como puerco, o vives como príncipe en la casa del Padre. ¿Cómo quieres vivir? Y esta es la parte interesante. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quisiera Dios que nosotros viviéramos? La realidad es que Dios quisiera que nosotros viviéramos conforme a la ley del Espíritu. Y por eso entregó a Cristo y por eso no está en el cielo. Ay, hermano, otra herejía. No, de veras, Dios no está en el cielo. ¿Sabes dónde está Dios? Aquí. ¿Sabes quién te trajo? Él. No fueron las circunstancias, ni tampoco fue la costumbre. Quien te despertó, quien puso todo lo necesario para que llegaras, fue el Señor.
¿Y lo puso para qué? Para que te des cuenta que Él quiere que vivamos conforme a qué? Conforme a la ley del Espíritu. Es decir, ¿en qué? En santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque sin santidad lo único que le espera a tu vida es el fuego eterno o el chiquero eterno, como lo quieras ver. Verlo como chiquero eterno o verlo como infierno eterno. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, la idea de Dios es que vivamos conforme al Espíritu. Vamos a orar. Dios bendito, le queremos dar las gracias, Señor, como le decíamos al principio, por la oportunidad de habernos traído. Gracias, Señor, porque nos trajo. Y gracias porque nos trajo para vivificar nuestro ser. Señor, de repente alguno de los ejemplos aquí dicho nos ha hecho pensar en cada una de nuestras vidas y darnos cuenta, Señor, que de repente no precisamente nos gusta vivir conforme al Espíritu y mucho menos nos gusta vivir en santidad. Por el contrario, sabemos que la santidad es buena, sabemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nosotros, pero de repente decidimos vivir como se nos da nuestra regalada gana, dándole gusto a nuestro cuerpo y dándole gusto a nuestra carne. ¿Sabe qué, Señor? Ahorita lo hemos razonado más detenidamente y queremos decirle en el nombre de Jesús: Señor, ¿habría manera de que usted el día de hoy nos diera otra oportunidad? Otra oportunidad para poder regresar a la casa, otra oportunidad para poder regresar a la casa del Padre, otra oportunidad para decirle: ¿sabe qué, Padre? He pecado contra el cielo, he pecado contra usted, no soy digno de ser llamado hijo, pero le quiero suplicar en el nombre de Jesús que usted el día de hoy perdone mi desacierto, perdone mi mente desordenada y perdone mis hechos desordenados, Señor. Quiero, Señor, decirle ahorita en el nombre de Jesús que de veras su gracia me deje libre de la ley del pecado y me permita vivir bajo la ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Por eso le quiero dar las gracias, Señor. Hermano, hermana, por alguna razón te sentiste identificado, platícale eso a Dios. Platícale sobre tu esclavitud. Platícale sobre la esclavitud de tu hijo. Platícale sobre la esclavitud de tu hija. Platícale sobre la esclavitud del esposo o de la esposa. Platícale a Dios sobre esas esclavitudes. ¿Sabe qué, Señor? Lo que usted está escuchando ahorita son nombres que son de personas bien amadas por nosotros, que ahorita las queremos depositar en su mano, Señor, y decirle: ¿sabe qué, Padre? Están esclavizados. Queremos suplicarle en el nombre de Jesús, Padre, que caiga en ellos la ley del Espíritu, que caiga en ellos, Señor bendito, la libertad suya, la libertad con la cual usted quiere que ellos se conduzcan. Señor, pongo en sus manos, dile a quién pones en sus manos, para que en el nombre de Jesús pueda cambiar y usted lo pueda transformar, para que ya no viva conforme a su mente desordenada, para que ahora empiece a vivir conforme a la voluntad suya y conforme al Espíritu. Señor, le damos las gracias porque sabemos que usted es el autor y el consumador de la fe, el autor y el consumador de la vida. Sabemos que es misericordioso y clemente y usted no está en el cielo, usted está bien cerca de mí y bien cerca de mi familiar X. Platícale de tu familiar y le queremos suplicar en el nombre de Cristo Jesús libertad. Libertad para mí y libertad, Señor bendito, libertad también para las personas por las cuales estamos intercediendo. Le damos las gracias, Señor, porque sabemos que usted es fiel y justo, no nada más para perdonar, sino para perdonar y guardarnos sin caída y presentarnos del Padre, del único y soberano Dios. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre.
Sigue alabando, hermano. Entre en oración con él, hermano. Vamos a ponernos a cuentas. Acercar a tu lado estar, el cielo cerrar y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos. Aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Quiero acercar a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro